Buenas tardes y bienvenidas a otra sesión más de Diálogos Inspiradores. Este espacio nace coorganizado con la sección de Igualdad y con la sección de Iniciación Profesional para dar respuesta a una necesidad que tenemos, iba a decir teníamos, pero sigue estando ahí, muchas abogadas jóvenes. Y es que hay veces que no tenemos la suerte de tener, pues a lo mejor, familia en el ámbito jurídico o conocidas con más experiencia y nos resulta difícil tener referentes pues que nos puedan ayudar con inquietudes que tengamos, que nos puedan inspirar con las trayectorias que han llevado a cabo, que nos puedan dar consejos. Entonces, esta iniciativa lo que busca es justamente acercar a mujeres que son grandes referentes en el sector a abogadas jóvenes para que tengan la oportunidad de, pues primero, escuchar una trayectoria que realmente inspira y segundo, debatir, ¿no? O plantear algunas inquietudes que podemos tener en los primeros años de nuestra carrera profesional. Y hoy la verdad es que tenemos a una invitada muy especial, ¿verdad, Esther? Sí, la verdad es que es un lujo poder contar con Cristina. Te lo agradecemos mucho, que sabemos cómo tienes la agenda y además representas lo mejor de los dos mundos, de la comunicación y del derecho. Esto es un lujo. Muchas gracias muchas gracias por invitarme. Estoy encantada. Muchas gracias por venir a Diálogos Inspiradores. No me voy a extender mucho en el currículum de Cristina, aunque solo con el currículum ya podríamos cubrir la sesión, pero por daros unas pinceladas por si no la conocéis. Cristina es directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de Aranzadi La Ley. Desde 2020 es presidenta de la Fundación Aranzadi La Ley, aparte de ser licenciada en Derecho y también fue abogada. Tiene una formación en alta dirección, sostenibilidad y gobierno corporativo. Fue elegida en 2018 entre las top 100 mujeres líderes en España. Es presidenta de la Asociación de Ejecutivas y Consejeras que realizan una labor impagable, porque está muy centrada en potenciar el liderazgo femenino y el talento sin sesgos de ningún tipo, y tienen programas de todo tipo. Se organiza por foros de trabajo. Y luego, además, este año 2025 pues, ha sido galardonada con el premio que concede el ICAM, el premio Liderazgo de Cana Sonia Gumpert. Así que nada, Cristina, unas pocas pinceladas. Muchas gracias por recibirme y me habéis pedido que haga una pequeña exposición de mi trayectoria. Trataré de ser breve porque tampoco es cuestión aquí de remontarse a los Reyes Católicos, ¿no? Que podría ser, pero no, yo siempre cuento que nací en una familia en la que éramos 4 hermanos. Entonces las familias eran más grandes que ahora. 4 hermanos eran pocos para mi época. Lo normal era ser familias de 6 y 8 hermanos, era bastante corriente. Y bueno, fuimos todos al mismo colegio en una época en la que no había colegios mixtos, y en mi casa, bueno, pues íbamos todos al mismo colegio. Mi abuela ya fue a la universidad, con lo cual yo el tema del feminismo me parecía que era una cosa superada en España desde hacía mucho tiempo. Y en la universidad fui a la Universidad Complutense, estudié Derecho con el mismo número aproximado de compañeros que de compañeras, y verdaderamente no se percibía una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Sí que es verdad, y era algo que en aquel momento no me llamó la atención, había casi exclusivamente catedráticos hombres, ¿no? Había profesoras, pero en los niveles de mayor rango, en el claustro de profesores, los catedráticos solían ser hombres. Y luego yo pensé que iba a estudiar la carrera diplomática, con lo cual me estuve preparando bastante tiempo. Estudié inglés, había estudiado ya en el colegio, estudié francés, primero estudié alemán 5 años, con mucho esfuerzo y para nada, porque no he utilizado el alemán nunca en mi vida, con lo cual mi primer consejo es que si os decidís a estudiar alguna cosa, que tenga una aplicación práctica clara, pero me gustó mucho, y cuando me jubile volveré a retomar el alemán porque me parece una lengua maravillosa. Y después estudié francés, que me resultó ya mucho más fácil. Y bueno, el caso es que nunca ingresé en la carrera diplomática porque me fui a Bruselas a hacer un stage 6 meses. Y allí me di cuenta de que yo no quería vivir fuera de España. Así que bueno, estuvo muy bien porque tenía una experiencia. Trabajé durante ese tiempo para una federación, la Federación Europea de Bancos Hipotecarios. Era una agencia que trabajaba auprès de la communauté, ¿no? Con la Comunidad Europea, entonces ahora la Unión Europea. Y una experiencia muy bonita, mi primera experiencia profesional internacional. Tenía compañeros de todos los países de la Comunidad Europea. Aprendí, la verdad, muchísimo, pero también aprendí que no me gustaba vivir sola. Lección
número uno, después de venir de una familia numerosa, bueno, pues tiene su gracia, pero para un tiempo. Y luego no me gustaba vivir fuera de España. Así que la experiencia me sirvió para reconducir un poco. Yo nunca he planificado las cosas. Hay gente que tiene como una visión a largo plazo muy estratégica. No es mi caso. Yo, la verdad es que en mi vida he ido un poco aprovechando las oportunidades que me ha ido dando la vida, también es verdad. Tengo muchísima curiosidad intelectual, me interesa casi todo. Luego también me aburro de las cosas, pero en principio me interesa conocer y luego me quedo con lo que me gusta y con lo que no me gusta lo aparco y ya está. Entonces volví a España. Bueno, luego estuve trabajando en París también en una firma de abogados españoles que trabajaban con compañías españolas con inversiones en Francia y viceversa, compañías francesas con inversiones en España. También unos meses, una experiencia muy interesante y ya me volví a España y ejercí la abogacía en 2 despachos. Uno, mala experiencia, no me gustó nada, era un despacho muy vistoso con vistas al retiro y tal, pero así trabajo de verdad tenía poco. Y otro, muy enriquecedora la experiencia, se llamaba el titular del despacho José Ignacio Gros Ester, abogado de raza, de estos despachos con 2000 expedientes abiertos, que tocaban, no digo que todos los palos, pero menos penal, veíamos civil, veíamos mercantil, veíamos administrativo. Aprendí un disparate, pero también me pilló en un momento en el que me acababa de casar y no veía a mi marido. Cuando se me fundía una bombilla un martes tenía que esperar al domingo, al sábado a comprar una bombilla porque no vivía. O sea, llegaba al despacho a las 8 de la mañana y volvía a mi casa para meterme en la cama y dormir. También ahí descubrí que no era el tipo de vida que quería llevar. Así que bueno, pues de la vida te va. Me encantaba el trabajo de despacho, me encantaba estudiar el análisis de la jurisprudencia, de la legislación, el definir muy bien una estrategia procesal. El trabajo de despacho me gustaba un montón, me horrorizaba el trabajo en los tribunales. La defensa de los asuntos, la responsabilidad que tienes de estar más o menos graciosa en la sala, me parecía una responsabilidad excesiva para mí. Así que abandoné el ejercicio profesional un poco por esa sensación, me abrumaba mucho la idea de los juzgados. Probablemente, bueno, seguro que es un tema que se supera y no pasa nada, pero estuve preparando luego oposiciones un año a letrados del Tribunal de Cuentas. La oposición también fue una época muy interesante de mi vida porque, bueno, mi marido había hecho 3 oposiciones, con lo cual pensé, si él puede, pues yo también, ¿no? Bueno, craso error. Lo puedes preparar, es verdad. Esta es una oposición para la que salen muy poquitas plazas. Entonces, bueno, pues yo preparaba con una cuñada mía muy lista, una hermana de mi marido que también preparó conmigo la oposición. Luego se murió muy joven ella. Las dos, bueno, no nos presentamos al final a la oposición, cada una por un motivo distinto. En mi caso fue porque yo me planteé estudiar un año oposiciones. No quiero estudiar más que un año. Lo estudié muy bien, iba al preparador, daba los temas, me encantaba dar temas. Es cuando tienes una visión más global del derecho, cuando preparas una oposición de pronto. Bueno, miro a Celia, que es casi como opositora, porque estudia todo el tiempo. Sí, pero no con esa intensidad. Pero es verdad que una oposición te da una visión global que no adquieres en la carrera. Es muy interesante porque de pronto encajas muchas piezas del derecho que durante la carrera las has visto como en compartimentos. Y estuvo muy bien. Y no me presenté porque pocos días antes del primer ejercicio me diagnosticaron un tema médico teóricamente grave que me obligó, bueno, pues a empezar a hacer pruebas y tal. Luego no tuve nada, fue un falso diagnóstico, pero ya perdí la ocasión de presentarme a esa oposición y luego tardaron 5 años en volver a convocarla porque no salieron plazas, así que hice bien dejándola. Y entonces yo creo que ahí ya fue, bueno, me fui a Barcelona también 4 años porque a mi marido, que es magistrado excedente, lo destinaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Viví muy bien en Barcelona, muy contenta, trabajaba poco porque trabajaba con un despacho en Madrid, llevaba algunos asuntos en la distancia, pero fui muy feliz en Barcelona. Me pareció también una experiencia muy bonita. Y después ya volví a Madrid y entré a trabajar en una escuela de negocios. Que en realidad es una universidad que tiene, ahora se llama College for International Studies, antes se llamaba International
lo diré, es que IM, International Management, es que han cambiado de nombre hace unos años. Y yo daba Derecho de la Empresa a alumnos de empresa, ¿no? De administración de empresas, con lo cual yo tenía que hacer un gran esfuerzo para trasladar a alumnos que no tienen amor por el derecho, que no tienen ese espíritu jurídico, bueno, pues la importancia de tener un contacto con la regulación y la importancia que tiene el ser conscientes de los riesgos de no aplicar adecuadamente la legislación laboral, mercantil y fiscal en las empresas. Bueno, había que aterrizar mucho aquellos temas y también fue una época muy bonita. Estuve 6 años trabajando allí y después de eso tuve 3 niños en 2 años y medio. Entonces, con los mayores seguía dando clases porque son mellizos y bueno, iba y venía como podía, locamente. Pero con el tercero ya, que nació cuando los mayores tenían 2 años y medio, tenía prácticamente 3 bebés en casa, tomé la decisión de dejar de trabajar hasta que pudiera el pequeño ir a preescolar. Y es una época, me lo han planteado muchas veces, si no me arrepiento, si un parón así en una carrera profesional significa mucho. Yo no sé si significa mucho o poco, pero me da completamente igual. Yo creo, estoy súper contenta de haberlo hecho y también os digo que uno se habitúa a no trabajar. Digo a no trabajar fuera, porque en casa se trabaja mucho también. Pero mi marido, cuando vio ya que nuestro hijo pequeño ya iba a empezar el colegio, perdonad, fue el que me dijo, oye, tanto máster, tanto idioma y tal, tienes que empezar a buscar algo. Y le di la razón. Así que me puse a buscar y en 15 días encontré trabajo. La verdad que no me costó nada. No sé cómo, yo creo que no he pasado nunca por un proceso así largo de selección. He tenido en mi vida mucha suerte o he estado en el momento adecuado, en el sitio oportuno, porque no me ha costado encontrar trabajo, la verdad, nunca. Creo que la situación ahora no es la misma. Yo tengo 3 hijos que han estudiado Derecho, cada uno con una especialidad. Y bueno, están los 3 en activo, pero es verdad que ahora hay unas dificultades distintas a las que había cuando yo era joven. Y bueno, he estado 20 años trabajando en una compañía que es Wolters Kluwer, que vendió la división legal en España hace 2 años a un grupo escandinavo, a Karnov Group. Y entonces sigo trabajando con mis mismos compañeros y la misma estructura, el mismo edificio, pero para otra compañía. Ahora la ley, que era del grupo Wolters Kluwer, forma parte de Karnov Group, lo mismo que Aranzadi, que era del grupo Thomson Reuters. Nos hemos fusionado, Aranzadi y la ley, y ya somos todos una gran compañía, que yo creo que somos el primer proveedor de información jurídica de España en este momento, y de información jurídica y tecnología imbricada con esa información legal. Y ya está hoy. Esa ha sido mi trayectoria. Bueno, os puedo decir que yo entré en Wolters Kluwer, eso no os lo he contado, pero bueno, también son lecciones aprendidas en la vida. Yo lo único que quería era trabajar cerca de mi casa, o sea, no tenía ninguna exigencia, así os lo digo sinceramente, no tenía ninguna exigencia, quería trabajar, hombre, en algo que tuviera que ver con el derecho. De hecho, fui al Ayuntamiento de Las Rozas, que es donde yo vivo desde hace 25 años casi, por saber si en el servicio jurídico necesitaban a alguien y no. Y antes de que me diera tiempo a mandar currículum a las empresas de la zona, porque hay un parque empresarial muy importante en Las Rozas, es que no me dio ni tiempo a mandar un currículum, porque en alguna cena en la que comentamos que estaba buscando ya dónde trabajar, surgió la idea bueno, de que me entrevistaran en la ley, y ya digo que en 15 días entré en un departamento de una cosa que no sabía ni lo que era, porque era desarrollo de negocio. Entonces, yo tenía 40 años, porque yo fui madre muy mayor, o sea, con 35 años no tenía hijos y con 38 tenía 3. Pero dicho esto, claro, yo con 40 años entré a trabajar en Wolters Kluwer y, y de lo que fuera. O sea, yo pensaba que me iban a querer para analizar jurisprudencia, para un tipo de trabajo más relacionado con el ámbito editorial, ¿no? Que además a mí, como leo muchísimo y me gusta mucho, era realmente lo que me atraía de esta compañía. Pero no, me querían bueno, pues para hacer de todo menos análisis de jurisprudencia y legislación. Y a partir de ahí fui creciendo en la compañía, porque en ese departamento estaba el área de comunicación, no existía un departamento de comunicación. Y claro, ser licenciada en Derecho, no me atrevo a decir que soy jurista porque no lo soy, pero ser licenciada en Derecho en una compañía que es gran proveedora del mercado, de los despachos, de las asesorías jurídicas de empresa, pues te hace manejar un lenguaje y hablar
el mismo idioma que tus clientes. De manera que en comunicación yo tenía un papel interesante, tenía un valor que aportar a la compañía. Entonces, a partir de las relaciones con la prensa, que es lo primero que me encomendaron, empecé a trabajar con una agencia de comunicación externa de la que aprendí todo lo que sé, la verdad, porque el trabajar con consultores al final te da, claro, adquieres unos conocimientos que no tienes y ves cómo se aplican en la práctica. Los consultores han visto muchas compañías diferentes, así que es muy interesante trabajar por lo menos unos años con consultores. Y luego ya llegó la crisis del 2008, nos deshicimos de la agencia y ya como me iba a hacer cargo de la comunicación externa e interna de la compañía, solicité hacer un máster en comunicación. Lo hice online con 3 niños pequeños, estudiando por las noches, los fines de semana, bueno, un título de la Universidad de Barcelona, con muchísimo esfuerzo. Cuando estudias y tienes esa situación familiar exigente, no tienes mucho tiempo para dedicarle a estudiar, el tiempo que le dedicas al estudio es de una calidad extraordinaria. Y luego el interés que pones claro, todos los másters, si habéis pasado por másters, sabéis que hay grupos de trabajo en los que hay que sacar adelante proyectos. La dificultad de este máster es que tenía compañeros en todo el mundo, entonces me tenía que coordinar cuando no había WhatsApp para las sesiones de trabajo compartido con una compañera que estaba en Pekín, otra que estaba en El Cairo, otro que estaba en Colombia, en Estados Unidos, en España también con usos horarios diferentes. Otra lección es eso, es aprender a coordinar equipos de trabajo deslocalizados. Y en mi caso coordinaba mucho porque era la mayor de todos y luego porque a mí de verdad que ese máster me interesaba porque tenía aplicación al día siguiente. Lo que aprendía ese día lo aplicaba al día siguiente en mi trabajo. Así que nada, bueno, esa fue mi trayectoria. Luego fui adquiriendo también otras competencias y dentro de la compañía y luego lo que he hecho siempre ha sido formarme mucho, constantemente. Y ya últimamente pues me he especializado más en temas relacionados primero con la responsabilidad social corporativa desde hace 10 o 12 años y más adelante con la sostenibilidad, que es mucho más amplio, como sabéis. Y es mi actividad principal. Formación, precisamente, todas las personas que han pasado por Diálogos Inspiradores, desde Isabel Wynn, que es nuestra vicedecana, que fue la que inauguró, hasta ti, es lo que siempre comentáis, ¿no? La importancia de la formación, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así es. Y además es que formarse de mayor no tiene que ver con formarse de joven, porque de joven a lo mejor, bueno, salvo la gente que es muy estudiosa de natural, pues lo disfruta, pero en general es un tostón. Y llega el día del examen y estás que no duermes por la noche. Y cuando en cambio estudias de mayor es como, ¿sabes? Es como ansiedad, pero de disfrute, de decir, ay, a ver si llega el día de ir a IES o al ICAM o donde estés dando tu curso porque te apetece muchísimo. O sea, cada vez lo disfrutas más. Es así, bueno. ¿Cómo surge EGECON y qué lecciones les dirías de la experiencia práctica de EGECON? Bueno, ¿qué os voy a decir? EGECON, la verdad es que es un proyectazo. EGECON es una asociación, la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, que a pesar de su nombre tiene socios hombres en su seno. Nació hace 10 años, hoy es su 10º aniversario en 2025, fundado por las 110 alumnas de las 2 primeras ediciones de un programa de liderazgo femenino que se da en ESADE, que se llama Promociona, por el que yo pasé en la 3ª edición del programa. Yo no soy socia fundadora de EGECON y me cambió la vida. O sea, es un programa que me cambió completamente la mirada hacia mi propia carrera profesional, hacia mi valor como profesional y también como miembro de la sociedad. Un programa de liderazgo femenino que yo ni me había planteado jamás en mi existencia hacer, porque como os digo, yo he vivido en una familia donde las mujeres y los hombres han estudiado exactamente igual y de pronto, claro, ves con cifras negro sobre blanco que realmente hay todavía mucho que hacer para conseguir que las mujeres accedamos todavía a posiciones de alta responsabilidad donde estamos infrarrepresentadas. Entonces, esta asociación trabaja por eso, por promover el mejor talento sin sesgos de género a consejos de administración y comités de dirección. Y bueno, llevo 3 años en la presidencia de EGECON, pero más años en la junta directiva y también sin estar en la junta directiva trabajando en los comités de buen gobierno y comunicación. Somos una red de 2.300 profesionales en toda España y tenemos
A ver, Ejecon lo que tiene es que es mucho más amplio que el mundo jurídico. A mí lo que me ha aportado es una visión y una red de contactos importantísima en sectores que no tienen nada que ver con el mío. Con lo cual, si necesito, yo qué sé, alguien experto en temas de energía o del mercado de las telecomunicaciones o temas de hospitality, de lo que sea, tienes una red de 2.300 contactos muy interesante y luego con conexiones con otras asociaciones profesionales, porque somos una asociación de personas, no de organizaciones, no de empresas. Pues contacto con asociaciones en Francia, en Londres, en Estados Unidos, en Chile, bueno, creciendo también en esa red, porque al final, si tienes operaciones, tu compañía o tu despacho en otros países, pues viene fenomenal tener una red, aunque no sea muy grande, de gente con la que conectar a nivel local, te puede ser de gran ayuda en un momento dado si tienes un proyecto fuera. ¿Cómo percibes el liderazgo femenino y qué les dirías a ellas de qué barreras o qué posibles barreras se pueden encontrar todavía? Pues mira, el liderazgo femenino, yo prefiero no hacer distinciones, el liderazgo es liderazgo, ¿no? Al final, pero sí que es verdad que yo cuando hice aquel programa, que os digo que me cambió la vida porque iba un poco con una expectativa, iba primero temerosa, pensaba, estoy aquí porque lo hice porque me invitaron a hacerlo, no fue una iniciativa mía, sino que me invitaron y me pareció, como os digo, que soy muy curiosa, digo, pues vamos a hacerlo, está bien. Pero iba diciendo, ya verás aquí, me voy a encontrar una clase con 30 súper directivas, voy a hacer el ridículo, va a ser horroroso, Síndrome de la mejor. impostora. Totalmente, pero totalmente. Llegué allí y bueno, pues yo las veía todas espectaculares. Síndrome de la impostora. Sí, 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 y hablaban todas fenomenal y pues yo más bien callada, que no tengo tendencia a callarme, pero me callaba y las oía y decía, pero qué listas son. Había ingenieras, economistas, había profesionales de todo lo que te puedas imaginar. Y cuando hablaba yo parece que también a ellas les impresionaba, pero yo no era consciente de eso hasta que ya hicimos, Terapia de grupo. hicimos terapia de grupo y nos abrimos el corazón unas a otras y íbamos todas con la misma idea de a ver si no meto la pata, que estas son todas listísimas y yo soy la más tonta de todas. Así es. Luego te das cuenta que no, ¿eh? Que éramos todas más o menos, cada una buena en lo suyo. ¿Qué consejo les darías, antes de que ellas te pregunten lo que quieran, qué consejo les darías para afrontar su carrera profesional? Primero que no tengan miedo, eso es lo fundamental. No me parece que tengáis miedo, no tenéis cara de tener miedo a nada, pero es verdad que lo primero es ser conscientes de que no hay ninguna carrera profesional para genios, o sea, alguna habrá, no sé, ser ingeniero aeroespacial especializado en Marte, yo qué sé, pero salvo contadas excepciones, las cosas solo cuestan trabajo y ya está, solo cuesta dedicación, interés. Es importante saber en qué eres bueno o cómo te puedes preparar y potenciar aquello en lo que eres muy bueno o buena, en este caso. Y, y sí, y no tener miedo. Y luego, ni tener miedo ni tener pereza, porque la pereza a veces nos hace renunciar a oportunidades. Las cosas, hasta que no entras un poco a fondo, no sabes si las vas a disfrutar o no. Y, y lo que conoces es lo que disfrutas. O sea que al final ampliar el abanico de cosas con las que uno disfruta, pues no está mal, ¿no? Aunque solo sea por egoísmo, pues sí, mi consejo es no tener pereza y no tener miedo a las dos cosas y encontrar tus puntos fuertes. Yo creo que todas más o menos tenemos conciencia, pero a veces, y esto es un consejo que os doy porque yo no lo he hecho bien y a lo mejor vosotros lo hacéis mejor. Em, ¿Son más conscientes de vuestras fortalezas los demás que vosotras? Yo qué sé, siempre pongo el mismo ejemplo, pero una chica española que hable polaco porque ha vivido en Polonia no valora hablar polaco porque es algo que hace normal y no le parece una cosa extraordinaria, pero a lo mejor por una empresa con sede en Polonia es la mega crack que la necesita hoy. Entonces, dejad que otros valoren lo que podéis aportar a las organizaciones o a los proyectos, porque desde fuera se ven las fortalezas mucho mejor. Desde dentro tú no tienes perspectiva. Tú te conoces, todos nos conocemos más o menos bien, pero no tenemos la perspectiva que nos pueden dar desde fuera de nuestras grandes fortalezas. Yo, por ejemplo, no era consciente de que hablaba bien en público. De hecho, pensaba que hablaba fatal en público. Y ya cuando la gente me viene, hombre, ahora estamos así más recogidas, pero
Cuando hablas mucho en público, llega un momento en el que ni te pones nerviosa, te da completamente igual, ni haces ejercicios de esos que te recomiendan, ¿no? En los cursos de portavocía siempre te recomiendan que hagas estiramientos con la cara, gárgaras y no sé qué. Sí, sí, vocalices. Yo, la verdad es que no lo hago, tampoco es que sea una gran oradora, pero no sé, con el hábito, Os está engañando, es una excelente oradora, ya os lo digo yo. no, La he escuchado muchas veces. Se trata de pensar que los que tienes enfrente, bueno, pues son personas como tú, y lo que sí hay que prepararse bien, no se puede improvisar en un contexto como este, donde vas a hablar de tu vida, de tu trayectoria, pero cuando tienes que hablar de un tema técnico, cuanta más preparación lleves, mucho mejor, porque vas a tener mucha más soltura a la hora de... Y luego es bueno también que a los abogados y a las abogadas nos cuesta mucho sintetizar, o sea, es que lo hacemos fatal. Entonces, sintetizar y hablar el lenguaje de nuestras madres en el sentido de no querer epatar al público con tecnicismos, salvo que el público sea técnico. Pero da igual, si es que no hay que tratar de apabullar al que tienes delante, sino ser capaz de trasladar. Y no es fácil trasladar una idea compleja en un lenguaje llano, es muchas veces más complejo, más complicado que enredarte en tecnicismos y soltar una retahíla, ¿no? de palabras técnicos. Es mejor ir muy bien preparado, ser capaz de sintetizar y decir en frases más o menos cortas ideas más complejas que se aprecien o que se valoren la primera vez que las oye el público. Y luego, si puedes repetir al final la idea fuerza que quieres trasladar, la dices al principio si quieres, pero al final rematas diciendo lo que realmente quieres que tu público se lleve a casa. Es lo que os puedo decir de esto. La verdad es que es súper práctico porque han sido consejos como generales para la carrera profesional, como no tengas miedo y de repente cosas que puedes aplicar mañana si te toca hablar en una conferencia. Y además, antes de hacerte una pregunta que tenía, darte las gracias, sobre todo porque no es habitual escuchar a alguien que ha tenido una trayectoria muy consolidada de éxito que dice que no tenía como objetivos y todo planificado. O sea, eso de decir, oye, pues han ido surgiendo, he ido cogiendo las oportunidades, a mí me hace respirar un poco más tranquila. De mira, hay gente espontánea, se puede. O sea, que muchísimas gracias por eso. Yo quería preguntarte, dado un poco tu especialización en temas de RSC y demás, ¿cómo crees que la abogacía joven puede aportar a construir una abogacía más, bueno, más sostenible y más comprometida? ¿Cómo podemos aportar? A ver, yo la verdad es que mi idea es que las nuevas generaciones estáis muy concienciados con los temas sociales y medioambientales, ¿no? Que yo creo que es la pata de la sostenibilidad que os puede interesar más, la de buen gobierno también, pero esa es más técnica, ¿no? Y está seguramente más pegada a vuestra profesión. Pero la parte solidaria, ¿no? La pata social de la sostenibilidad y la pata medioambiental, estáis en una generación en la que habéis tenido muchísima información. En mi época, claro, yo tengo 60 años, pero cuando yo fui a un colegio, os digo, muy raro, en el sentido que era mixto, era como heredero de la institución libre de enseñanza y por tanto tenía, bueno, pues era un concepto de enseñanza muy pegado al trabajo de campo, salíamos mucho, hacíamos mucho laboratorio también. Pedagógico. Muy pedagógico, muy moderno para aquella época. Un inciso, ¿no será el colegio estudio? Sí. Vale, yo he ido ahí. ¿Has ido al colegio estudio? ¡Ay, qué alegría! Compañero. Jimena Menéndez Pidal. Pues el colegio estudio es un grandísimo colegio donde había una conciencia medioambiental súper desarrollada para una época en la que no había, éramos todos socios de ADENA en ese momento, bueno, pues, y luego un apego a la naturaleza y al cuidado del medio que en aquel momento pues no estaba tan, ¿verdad?, tan extendido. Y yo creo que la gente joven tenéis esa mentalidad y la mentalidad del reciclado y de la de economía circular, tenéis muchísima información. Como abogados os digo que tenéis mucho que hacer en abogacía pro bono, en el turno de oficio, o sea, aportar a la sociedad desde vuestra profesión como técnicas y técnicos de la abogacía, pues tenéis un papel muy relevante que hacer. También os digo que hay que limitar en el sentido que los primeros años de ejercicio están para formaros. Uno no puede ayudar
a los demás como abogado, me refiero, ¿eh? Si no es un gran abogado. Entonces, a lo mejor los primeros años de ejercicio es mejor que os forméis mucho, que ganéis seguridad como profesionales, y ahí es cuando vais a poder aportar más a las personas a las que asesoréis, si es que os inscribís en el turno de oficio o hacéis algún tipo de actividad pro bono desde los despachos o las asesorías de empresa donde estéis. Y luego también las cuestiones de sostenibilidad están ganando muchísima presencia como especialidad propia dentro del mundo del derecho. Ya hay algunos despachos que están montando departamentos específicos enfocados a la sostenibilidad. Es un campo enorme en Europa por razones evidentes, porque tenemos una hiperregulación que requiere de un conocimiento vastísimo. Yo espero que con este giro que hemos dado últimamente esa hiperregulación se modere, porque en particular de cara a las pequeñas y medianas empresas es abrumador la cantidad de obligaciones que tienen que afrontar sin recursos y sin gente dentro de las compañías que pueda sacar adelante toda esa obligación de reporting Pero bueno, dicho esto, y la sostenibilidad es un campo muy importante, muy interesante, porque hay mucho que construir ahí. Luego, a nivel internacional también, de aplicación en cualquier país de la Unión Europea, si te dedicas a sostenibilidad en nuestro entorno, que es donde más regulación hay. O sea, si cumples los estándares como compañía en la Unión Europea, puedes operar en cualquier rincón del mundo, porque somos los más exigentes del planeta. Así que, bueno, es un campo muy interesante. Dentro de las empresas también. Bueno, tú estás en una gran entidad financiera. Y las entidades financieras son las primeras que han abordado los temas de sostenibilidad hace ya muchísimos años, y han sido pioneras también. Y el resto de las grandes empresas se han fijado en lo que han hecho las entidades financieras en este ámbito para ser bueno, también excelentes, ¿no?, en su cumplimiento en materia de sostenibilidad. Pero bueno, que sí, que la sostenibilidad es un ámbito en el que formarse, y si te gusta, pues que tiene un desarrollo, yo creo que a futuro muy, muy importante. Hablabas antes de la importancia, ¿no?, de compartir con compañeras de ese networking de calidad, de redes de mujeres, Sí. y cómo pueden crear EFECON. En ese sentido, ¿qué consejo les darías? Pues yo, fíjate, siempre lo dije el día que me disteis el premio en el ICAM, y es que me han dado 2 premios este año, y las 2 veces he dicho lo mismo, porque es que me parece que es una realidad. Las redes de contactos son redes de seguridad. No, o sea, uno no tiene contactos por tenerlos. Bueno, sí, por tener vida social, es divertido y está muy bien, pero cuando todo va bien, pues tus contactos te pueden servir para hacer desarrollo de negocio, a lo mejor en un momento dado, o para ayudar a alguien que necesita un abogado especializado en un tema muy concreto, y le puedes presentar a una compañera, un compañero especializado en esto. Pero cuando tienes un problema, cuando te echan de tu trabajo, que es que nos va a pasar a todos, o sea, vas a estar en transición sí o sí a lo largo de tu vida, es lo normal. El tener una red de contactos entre los que has generado confianza, que te conozcan, que sepan que eres una persona de fiar, que eres una persona que cumple con su palabra, que eres seria, que eres rigurosa, no tiene precio. Entonces, Que has ayudado, porque a veces tú has ayudado en el pasado a otras personas, y cuando tú necesitas ayuda, claro, también puede llegar ahí esa ayuda. está, ahí está. O sea, hay que ser, y luego yo creo que en la vida hay que ser en general muy generosos, hay que ser egoístamente generosos. A ver, uno es generoso porque le sale del corazón y ya está, pero es verdad que siempre revierte, o sea, siempre, da igual lo que hayas hecho en la vida. Siempre recuerdo a Blanca. ¿A Blanca? A Blanca de talento, de Headhunter. Ah, sí, Blanca, que está en Blanca. EGECOM, Sí, porque sí, siempre sí. habla también de la generosidad. Sí, claro, Rodríguez Line. Sí, es Sí, mucho sí, que la quiero que no me mucho. salía Me llama el... madrina, no sé por Sí, qué, porque no sí. soy su madrina, pero sí, sí, Blanca, Blanca es que es muy generosa ella misma. Sí. Sí, ser muy generosos, y si construir esa red. A ver, las mujeres no lo hemos hecho bien tradicionalmente porque hemos estado muy metidas en casa, eso es así, en el pasado. Hoy en día, como todas trabajamos, pues antes o después quiere decir que todas tenemos relaciones, hacemos networking, aunque sea a la hora de comer. Pero es verdad que es bueno dedicar tiempo a hacer networking fuera del contexto estrictamente de tu organización, y buscarte por las tardes, alguna conferencia, algún evento. No tener pereza de ir, incluso cuando tienes familia. Yo entiendo, cuando tienes familia pues cuesta más, pero bueno, ahora mismo la corresponsabilidad, pues un día se queda uno con los niños y otro día se queda el otro, pero hacer un esfuerzo y vencer la pereza otra vez, porque es verdad, yo reconozco que da mucha pereza. De pronto, un jueves de verano, irte a un evento a las 7 de la tarde, pero es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo, pero primero porque se aprende muchísimo,
Y segundo, porque conoces gente muy interesante. Pues os abrimos para que preguntéis, aprovechad. Bueno, muchas gracias. Me ha encantado escucharte, me ha encantado tu trayectoria, especialmente porque, como ha dicho Celia, he visto que a lo largo de tu carrera profesional has ido como modificando tu trayectoria y al final has aprovechado las oportunidades para llegar al sitio donde estás. Me siento bastante identificada desde esa parte porque ahora mismo no vivo en España, vivo en otro país y eso ha sido un poco gracias a diferentes curiosidades o a diferentes habilidades que yo quería desarrollar y he ido desarrollándolas pues, con las diferentes oportunidades que he ido teniendo. Y quería preguntarte esto porque creo que tú tienes más experiencia. Muchas veces yo me planteo, ¿debería volver a veces al origen? Por ejemplo, ahora mismo no me dedico al ejercicio de la abogacía, estoy en compliance, pero es una idea que siempre está en el background de mi cabeza, pensar si me gustaría ejercer. Y es como que cada vez se vuelve más intensa y pienso, me gustaría volver. ¿Alguna vez has tenido tú ese tipo de cuestión? ¿O cómo fue cuando decidiste decir, no quiero dedicarme al ejercicio de la abogacía, quiero dedicarme al mundo corporativo y dejar el ejercicio? Si me pudiese... Sí, es que no fue una decisión tan estructurada como me la plantea. Yo echo de menos todavía a ver, el ejercicio de la abogacía, me gustaba muchísimo. Y a veces pienso si no fue una tontería no de esforzarme un poco más y aprender a defender asuntos. Pero es verdad que en aquel momento yo no era consciente de que hay recursos, ¿no? Bueno, pues para aprender a defender asuntos en el juzgado no pasa nada. Si gente incluso mediocre defiende asuntos y defiende a sus clientes, pero en mi caso mi problema era un exceso de responsabilidad, ¿no? Eh, Pensaba, pues que está en mis manos, ¿no? Este matrimonio o las medidas ¿no? En una separación, si voy a perjudicar a mi cliente. Pero todavía, fíjate, tantos años después, yo ya no estoy colegiada, ni siquiera como un ejerciente, porque ya sabía que no iba a volver a ejercer después de tantos años. Todavía lo echo de menos. O sea que si tienes ahí esa espinita clavada, yo no echaría en saco roto a volver unos años, porque luego a lo mejor te arrepientes de no haber vuelto y el ejercicio es tan bonito. Muchas gracias. La verdad. Bueno, yo en consonancia con lo que ha dicho ella, ha sido un placer escucharte y súper interesante. En relación con, o sea, que has dicho, tienes que saber tus fortalezas y focalizarte en ellas, mi pregunta es, ¿qué recomendarías tú? ¿Fortalecer lo que se te da bien o centrarte en aquello que no se te da tan Yo bien? me centraría en lo que se me da bien, pero una cosa que es muy interesante que no os he comentado antes es que es muy bueno buscarse un mentor o mentora, porque puedes tener más de uno también. Yo solamente tenía una mentora en mi vida y formal y tuve 3 sesiones con ella, punto. Y me cambió completamente la perspectiva. Me ayudó muchísimo y gracias a ella, probablemente, o parcialmente gracias a ella, estoy donde estoy. Una persona que tenga más experiencia que tú, que tenga una vida profesional más rica, sí, a ser posible en distintos tipos de organizaciones, porque ella te va a poder también trasladar cuál es su experiencia incluso en el sector público y el sector privado. Te va a ayudar muchísimo. Puedes tener una persona o más de una, porque cada una te va a dar una perspectiva, pero no tener vergüenza de, a lo mejor si estás en un despacho, hablar con un socio que te genere confianza o dirigirte a alguien aunque no lo conozcas. O sea, hoy en día conectar con la gente es facilísimo y es alucinante, gente de altísimo nivel, lo disponible que puede llegar a estar. Entonces, si tenéis a alguien al que admiráis especialmente o que penséis, pues mira, a mí me gustaría parecerme, también os digo, no os queráis parecer a nadie, porque cada uno es cada uno, ¿eh? Y no hay nadie más tú que tú. Entonces, lo bueno es tener referentes, pero ser tú misma. Dicho esto, tener mentores o mentoras es muy buena idea. Y ya aprovechándome, nos has contado, o sea, tu trayectoria profesional y demás. Claro, a lo largo de los años, a lo largo de la trayectoria profesional, habrá momentos en los que estés un poco más abajo. Mm. Y
O sea, en algún momento si lo has tenido, ¿qué ha sido lo que te ha hecho a ti? Porque es verdad que a lo largo de la vida profesional nos vemos en situaciones o hemos visto a compañeros que dices, jolín, a lo mejor yo he tenido compañeros que a lo mejor dudan de sí mismos o se plantean, hay momentos de crisis, ¿no? O sea, Sí. ¿qué recomendarías tú en esos momentos? ¿A qué te agarras o por Qué dónde? pregunta más difícil. Bueno, lo primero hay que agarrarse a los valores de uno y luego si metes la pata, bueno, yo he metido la pata en mi vida horriblemente muchas veces. Y saber reconocer que has metido la pata, no hay nada más liberador que decir que mal, lo he hecho fatal. Perdón, no lo volveré a hacer, ¿no? Como el ejemplo que tenemos todos en la cabeza. Pero es verdad que es muy bueno con sinceridad, claro, si lo dices con sinceridad y es solo para cubrir el expediente no vale. Pero sí, cuando metes la pata, pedir perdón. Y luego agarrarte a tus valores es un salvavidas inigualable. O sea que tú tienes tus valores y ser fiel a ellos. Si tú estás en una organización en la que estás viendo que se hacen, es que hay que coger la puerta y te vas y ya está, saldrás adelante, no va a pasar nada, pero podrás dormir tranquila por las noches. Y no sé, apoyarte en gente que te quiere. Es que todos pasamos por situaciones difíciles, naturalmente. Y quien diga que no miente, Y desde quien mi diga punto de que no vista. miente, efectivamente, de situaciones muy complicadas en las que sí ves las cosas fatal. Eh, sí, apoyarte en gente que te quiere y luego hay gente que te quiere y a lo mejor no es de las que mejores consejos te va a dar, no sé, y a lo mejor alguien de tu familia que dices, me quiere mucho, pero no me va a entender aquí. Pues pensar en alguien con el que tengas confianza y con quien puedas compartir esa inquietud, que seguro que te va a dar un buen consejo, segurísimo. Y luego no abandonar antes de tiempo, porque es verdad que hay momentos, luego cuando ves las cosas con perspectiva, dices, ¿cómo es posible que me hundiera de tal manera por una bobada tan grande? Pero te pilla, no sé si es un tema de descompensación química hormonal o no sé qué es, pero hay momentos en los que hay problemas que te abruman, que no te dejan dormir por la noche. Y luego los ves con perspectiva y no son tan importantes, ¿no? Aprender a discernir lo que es realmente importante de lo que es un tropiezo profesional, que bueno, que no tiene mayor trascendencia, pues pensar que realmente qué impacto tiene este problema en la vida de los demás y en la tuya, ¿no? Y poner las cosas en contexto y en su justa medida, pero es verdad que se pasa por baches y chico, ni la fórmula mágica no la tengo. Y ya la última y me callo. No. Nada, pregunta. Eh, Cuando se llega a puestos de responsabilidad, bueno, y aunque no aunque no llegues, eh, ¿tú crees, o sea, que es verdad que la gente dice, o sea, el ser buen profesional puede ir unido a ser buena persona? Hombre, Porque es verdad que hay que dice, bueno, en determinados cargos de tal, hay gente que duda es decir, no perder tus valores, no perder tus principios, mantenerte, ser una persona íntegra cuando se llega a determinados cargos de responsabilidad. Yo confío en que sí, pero Vamos, no te quepa la menor duda. Ser una persona íntegra es algo que no es una opción. Entonces, absolutamente, claro que es compatible, es que debes ser una buena persona y luego se dice mucho en redes sociales, ¿no? No se puede ser un buen profesional sin ser buena persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. O Yo sea, tampoco. hay gente que es muy buena profesional y es un bicho de cuidado, pero profesionalmente, técnicamente, son muy buenos. Dicho esto, es un gran riesgo poner tus asuntos en manos de una persona que no es una buena persona, por bueno que sea técnicamente. Yo creo que hay que intentar ser buena gente, ¿eh? Y ser fieles a los valores de uno. Eso te va a permitir dormir bien. También te digo que no pequemos de ingenuos. Los negocios son negocios, no son ONGs, no son, o sea, la actividad comercial es la actividad comercial y tienen que ganar dinero para luego producir el impacto positivo en la sociedad. O sea, las compañías y los despachos tienen que ser rentables. Entonces, no seamos ingenuos, cuidemos el negocio para el que estamos trabajando y que nos paga nuestra nómina todos los meses y desde luego no aceptemos jamás un mal paso dentro de una compañía porque si tú eres capaz de frenar una oportunidad de hacer una cosa lindándolo tal, si te plantas te van a respetar muchísimo más. No, no os dejéis arrastrar por gente sibilina, no, no, pero esto es así linda un poco, no, si no lo tenéis claro. Y eso la intuición funciona muchísimo. Hace poco me han pasado un artículo que no me lo he podido leer,
sobre esto, que está demostrado científicamente que la intuición, hablando de temas de inteligencia artificial generativa y de cómo la tecnología está un poco invadiendo nuestras competencias en el sentido que dejamos de desarrollar, ¿no?, nuestras habilidades como seres humanos. Pero la intuición, hay que fiarse de la intuición porque ahí hay, no sé si es el cerebro reptiliano o hay algo en nuestro cerebro que nos ayuda a percibir que hay una situación de riesgo o que hay algo que no te encaja. Fíjate de la intuición. Si hay algo que te suena raro, no tomes decisiones y míratelo mejor antes de bueno, tener que arrepentirte de un mal paso. Muchas gracias. Tenía otra pregunta más. Presuponiendo que hay que conocer el derecho, ¿no? En plan de que las habilidades técnicas se sobreentienden, ¿qué otras habilidades de las conocidas como habilidades blandas nos recomendarías intentar promocionar o desarrollar para tener éxito en la carrera profesional? La comunicación, por supuesto. No, la comunicación es que es sí, sí, muchas gracias. Pero es que a ver, los abogados y abogadas tenemos una gran ventaja en el ámbito de la comunicación. Yo eso lo percibí cuando me empecé a hacer cargo de estos temas en la ley. Y es que tenemos claro, después de haber estudiado años la carrera, que haya estudiado la oposición también, tienes un rigor, tú eres muy consciente de que cambiar una coma de sitio es cambiar el sentido de la oración. Entonces tenemos una habilidad ya muy desarrollada para comunicarnos y para ser muy rigurosos con lo que decimos. Entonces la comunicación, más allá de la comunicación escrita que se nos presupone, la comunicación verbal, el saber exponer con naturalidad, también en tu relación con tus clientes como abogado, va a facilitar mucho la interlocución, ¿no? Y trasladar a las personas cuyos intereses defiendes los riesgos y las oportunidades que tiene su situación jurídica o su situación legal en un momento dado. O sea que sí, la comunicación, no solo en las distancias cortas, sino también la comunicación en grandes auditorios. Y eso es porque la visibilidad es muy importante. Entonces, yo también os recomiendo que aceptéis cualquier oportunidad, incluso dentro de vuestra propia empresa. Si hay una oportunidad de exponer un proyecto o de dar una pequeña formación a compañeros en el tema que sea, aceptadla porque vais desarrollando capacidad de trasladar y ya si aceptáis a lo mejor ser colaboradores en una universidad o en una escuela de negocios y dar clases, es una oportunidad muy buena, primero para ordenar ideas y luego para aprender a exponerlas de manera bueno, pues atractiva, ¿no?, para el que te está oyendo. Y esa visibilidad, luego, o sea, esa habilidad te va a ayudar luego a tener visibilidad en el mercado, ¿no? Porque luego serás capaz de dar conferencias, serás capaz de participar en mesas redondas y si lo haces bien, la gente se quedará contigo y si has trasladado bien el mensaje, pues pensarán de ti que eres una gran profesional y en un momento dado, pues a lo mejor te contratan como abogada. ¿Alguna pregunta más? Yo un poco en línea con la anterior, en relación con esa comunicación y esa visibilidad, ¿tú crees que en alguna ocasión la visibilidad puede ser negativa? Es decir, que un exceso de visibilidad sin foco puede llegar a perjudicar. Absolutamente. ¿Cómo diferenciar ese No, punto? totalmente. Muy buena pregunta, Celia, buenísima. Un exceso de visibilidad es un desastre. Aquí Estela es la que nos podría dar muchas lecciones porque es top voice en LinkedIn y lo hace fenomenal porque es muy enfocada y trata los temas con mucho rigor. Y además hay una cosa que hace Estela que me encanta, que es que en el momento que sale una norma al día siguiente ya la ha analizado, la ha estudiado. Es de una agilidad que también el adelantarse al resto en analizar una determinada novedad legislativa, por ejemplo, pues te diferencia como profesional. O sea, es importante saber diferenciarte como profesional. Una sobreexposición es un peñazo, por no decir otra cosa. Es horrible. Y luego canta muchísimo. El autobombo, la sobreexposición, el comunicar por comunicar no lleva a ningún lado. Hay que tener foco, saber dosificarse. A ver, yo misma, a mí misma me digo, me aburro de verme porque... Pero como trabajo para 3 organizaciones distintas y mi papel es de relaciones institucionales y de tal, pues tengo que contar cosas. No cuento, la mayor parte de las cosas que hago no las cuento. Aún así, estoy demasiado, particularmente en LinkedIn. Pero
es bueno estar, pero no es bueno estar demasiado. Y lo que digas que tenga profundidad y que aporte valor al que lo va a leer. O sea, hablar de ti mismo no sirve para nada, ni le aporta valor a nadie más que a ti. Lo que tienes que hacer es, si tienes un punto de vista técnico que puede servir a otros que no lo tienen, plásmalo en un post, sé breve, enlaza con información relevante que puede servir al interesado en esa o interesada en esa cuestión, pero aporta valor y piensa en el que te está leyendo, no pienses en ti y en quedar como la maravilla del mundo porque canta mucho y es muy desagradable. La verdad es que la gente no se da cuenta a veces de lo mal que queda. El ego es un gran enemigo de muchas personas. Sí, es verdad. Hay que siempre ser generoso también ahí. Ser generoso con tus conocimientos, pues tampoco vas a, ¿no? Tampoco les vas a desvelar todos tus secretos profesionales, pero sí en un post de 2 o 3 párrafos atacar una idea interesante o tu punto de vista sobre un tema técnico. Yo hablo de LinkedIn porque es la red en la que estoy. Hoy por hoy es la única que me interesa, porque las demás profesionalmente no me interesan nada. Pero en LinkedIn es un sitio donde hay que estar. Hoy por hoy, no sé la evolución que tenga la red más tarde, pero sí tener un perfil de LinkedIn bien, eso, mira, no os lo he dicho, pero es también un buen consejo. Parece una cosa que está generalizada, pero yo, por ejemplo, tengo un hijo que no tiene perfil en LinkedIn, tiene 25 años y no tiene perfil en LinkedIn. Sí, está trabajando en una startup, pero no, porque no le parece relevante, bueno, pues que haga lo que quiera, ya es mayor de edad, yo no. Pero yo creo que es que hay que estar y hay que actualizar el perfil y tenerlo muy bien preparado, con todo bien pensado, sin abrumar con mucha información, pero con la información justa, porque todos los headhunters, todos los despachos, los directores de recursos humanos de las empresas, todos van a mirar lo que tenéis en LinkedIn. Y si tenéis una trayectoria en la que habéis ido compartiendo ideas interesantes, va a ser un punto a vuestro favor, sobre todo porque os va a diferenciar de otros. La clave como profesionales para encontrar trabajo en las empresas o en los despachos donde realmente os interese estar es que os diferenciáis, que seáis distintos al resto. No sé si queréis preguntar algo más. Yo me quedé, bueno, un poco con el tema de la ética y los valores en el tema del mundo corporativo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de elegir, bueno, obviamente si emprendes, tú creas tus propios valores y bueno, empiezas definiendo cuáles son tus valores, pero cuando trabajas para otras personas, de cara a elegir esa persona para la que vas a trabajar, ¿cómo orientarías en darte cuenta que están en línea con los valores? ¿Cómo observarías? ¿Los observarías igual desde sus publicaciones en LinkedIn, desde el tipo de personas que están contratando o algún consejo por Sí, ahí? bueno, yo pensaría más en empresas que en personas, ¿no? Yo creo que las empresas, a ver, la información corporativa te puede generar más o menos confianza, ¿no? La que ahí aparece en las webs. Incluso las empresas que a veces meten un poco la pata porque están presumiendo de cosas que luego lees los periódicos y te das cuenta que están haciendo lo contrario de lo que presumen en sus webs. Pero bueno, esa coherencia del mensaje a todos los niveles, en medios de comunicación, en la web corporativa, cuando tú oyes entrevistas con sus ejecutivos, ejecutivas máximos, puedes entender el tipo de cultura que se desarrolla en esa empresa, pero realmente no se conocen las empresas hasta que trabajas ahí. Yo antes de entrar en una organización sí intentaría hablar con alguien que ya está dentro o que ha estado, porque te van a dar información muy relevante de si te merece la pena realmente dar el paso o no. Y luego también en las grandes compañías es tan distinto trabajar en un departamento que en otro, que hasta que no entras realmente no. Hay que, bueno, pues atreverse a dar el salto. Si no te gusta, te vas. Anda que no hay empresas, hay muchísimas. Y el talento es cada vez más escaso. O sea que tenéis de verdad bueno, pues mucho valor en este momento. La gente preparada no hay tanta y cada vez hay menos, porque ya por demografía bueno, es que es matemática pura. Y cada vez hay menos talento y el talento preparado es muy valioso. Pues si os parece, un poco para cerrar, a modo de conclusiones, me quedo con algunas de las reflexiones de Cristina. No necesitas tener un plan de vida programado, pero sí hay que formarse durante toda la vida porque eso es lo que os va a permitir tener siempre puertas abiertas. Fundamental es ser fiel a tus valores, tener curiosidad intelectual y vencer a la pereza,
plantearos buscaros un mentor o una mentora que os pueda dar esa visión que muchas veces yo creo que todos necesitamos, ¿no? En nuestra carrera profesional, independientemente del momento en el que estemos, alguien que desde fuera vea las cosas que nosotros, sobre todo cuando te obcecas y no eres capaz de ver, y que te ayuden a verlo. La importancia de la curiosidad intelectual a lo largo de toda nuestra vida. Formarnos, y si tenemos la oportunidad también formar, porque cuando formamos a otras personas, ¿no? Lo que comentaba Cristina de un proyecto, o nos ayuda a fomentar esas habilidades de comunicación y de exposición que son fundamentales, sea cual sea la decisión o la acción profesional que vayáis a tomar. Y finalmente, que seáis muy conscientes de vuestras fortalezas y que también aprendáis a desarrollarlas y a ponerlas en valor, ya sea el polaco o aquella fortaleza que encontréis. Y también la importancia de tener referentes, y para tener referentes también esas redes de mujeres, esas asociaciones, esos eventos en los que apostéis por el networking de calidad, porque os puede ayudar en vuestra carrera profesional, tanto si os va bien como en aquellos momentos donde no os vaya tan bien o donde necesitéis un cambio. Muy bien resumido. Y luego yo una idea final que no hemos tocado, y es que ahora sois muy jóvenes, pero más adelante veréis que tendréis oportunidad a lo mejor de escribir algún tipo de artículo para un medio especializado. Aprovechad las oportunidades que tengáis para participar en medios de comunicación, para escribir tribunas de opinión, o para eso, pues a lo mejor en el despacho en el que estéis ha llevado un asunto que os interesa compartir. Eso hay que hablarlo siempre con el director o directora de comunicación para ver si conviene o no hacerlo. Pero la oportunidad de tener visibilidad en medios de comunicación es muy interesante, y los periodistas están deseando encontrar mujeres expertas que estén disponibles para dar su opinión profesional en determinados temas. El colegio tiene una iniciativa muy chula, que es un directorio de expertas. La guía que presenté, Mujeres Juristas, Exacto, que presentamos el año pasado la en la guía. cumbre, precisamente porque una de las cuestiones que veíamos desde el ICAM, lo hizo la Junta de Gobierno con apoyo a la sección de igualdad, la guía, es que para vencer por un lado la excusa, porque es verdad que nos encontramos, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, por un lado muchos periodistas que, como llevan contactando al mismo socio, que en la inmensa mayoría de casos son hombres, tiran de agenda y tiran de esa agenda donde están los 3, 7, 5 socios que son mayoritariamente socios, y por otro también porque es verdad, por el síndrome de la impostora, ¿no? Que yo creo que esto lo hemos sufrido y ya hay que aprender a detectarlo y lidiar con él. Muchas veces las mujeres, esto lo hemos comentado muchas veces con Lidia Zomer, también lo explica muy bien, es como que nosotras, antes de salir a un medio de comunicación, escribir un artículo, parece que necesitamos tener un máster de 500.000 horas, y ellos llegan y cualquiera que una experiencia de 2 horas ya se ponen en cara al público, y hay que vencer ese síndrome de la impostora. Y con ese objetivo hicimos la guía, que además, para que los periodistas, cuando vayan a hacer un artículo y digan es que no encuentro expertas en abogacía de propiedad intelectual o en abogacía de M&A o en abogacía de inteligencia artificial, no tienes excusa, porque en la guía hay expertas en absolutamente todos los campos. Y es una manera también de fomentar esa participación que yo creo que la necesitamos Totalmente. mucho. Sí, sí. Los hombres están dispuestos siempre a dar su opinión. Y si metes la pata, dice, bueno, pues he metido la pata, pero a mí me han preguntado como abogado, y como abogado pienso esto, y ya está. Y no se plantean nada más. Y nosotras, sí, espera, me gusta mucho tu programa, mañana te contesto. Y no, es que necesito salir en el telediario de esta noche. Necesito que me contestes, y está con el micrófono así. Hombre, a ver, es un poco arriesgado a lo mejor, a lo mejor sois un poco más jóvenes de lo necesario, ¿no? Pero en breve vais a tener capacidad de responder, oye, desde vuestro leal saber y entender, cuál es vuestra opinión de un tema de actualidad por el que os pregunta un periodista. Oye, pues yo opino esto, ¿que dices una chorrada? ¿Y qué? O sea, ¿qué importa? ¿No? Realmente, no pasa ni. Seguro que no dices una chorrada primero, porque lo que dices lo vas a decir después de haber estudiado una carrera y haber ejercido la abogacía. Pero si luego te das cuenta que, pues no era otra cosa, pues ¿qué? Y a ver quién te la detecta. Y es que Pero además, vamos a ver, es que tampoco pasa nada, no hay que hundirse por meter la pata. Bueno. Pues nada, ya un poco de cierre, daros las gracias por vuestra inquietud y por haber asistido, y también a Cristina por su generosidad y por Muchas compartir su gracias. experiencia. Comentaros que
desde Abogacía Joven y CAM, en colaboración con otras secciones, no solo tenemos diálogos inspiradores, sino que también tenemos otras actividades. Por ejemplo, dimos una charla de cómo empezar a acercarse a medios de comunicación, cómo contactar a los periodistas y consejos de esa naturaleza. Y una de nuestras últimas iniciativas fue el Festival de Emprendimiento. Y un poco a modo de regalo, pues la guía de supervivencia para emprendedores que se publicó el viernes del festival. Así que nada, muchísimas gracias a todos y que paséis una fantástica semana. Muchas gracias. Qué chula la guía. Para aprender en el sector legal. Sí, la verdad es que me quedé en el festival. Había bastante inquietud entre gente joven de tema de emprendimiento. Se lo voy a llevar a mis hijos. Qué gracia. ¿Cuántos emprendedores tienes?